Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. De ley, lo que se viene, las manifestaciones que ya se han dado por parte de grupos sindicales, y también vamos a abrir líneas dentro de un rato para que usted también opine sobre este proyecto de ley que también es fundamental para un posible acuerdo del gobierno de la República con el Fondo Monetario Internacional. Leo, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos aquí. Vos sos de la casa en este programa Al Descubierto. Los buenos días para usted, Juan Elge, para Otto en cabina y a todos los estimables oyentes que nos permiten llegar hasta sus casas a través de los 107.1 FM de Radio Actual. Aquí estamos a la orden para evacuar este tema que sin duda alguna viene de muchos años la discusión, pero que se entroniza en este momento por diversas circunstancias políticas y de carácter económico que la hacen aún más relevante al inicio de este 2021. Leo, eso que decís que este proyecto ya es de larga data, hablemos un poquito de eso, de este proyecto. Vamos a ver, desde hace muchos años, Juan Elge, el tema de las inequidades, digámoslo así, o de las disparidades entre salarios en el sector público ha sido una preocupación. Y con el tiempo se ha visto de alguna u otra manera señalado porque genera presiones en el gasto público, en los presupuestos públicos, siendo uno de los disparadores más grandes de gasto público el tema de los salarios de los empleados públicos, ¿verdad? Entonces, siempre ha habido una discusión, digamos, timorata en algún momento por las consecuencias que puede generar esto, pero sí es una discusión necesaria en el sentido de que se busque un salario uniforme para todos los empleados públicos por categorías, en donde por ejemplo, un abogado del ICE no gane más que un abogado del Ministerio de Seguridad Pública, ¿verdad? Eso en la empresa privada no existe, en el sector público sí existe este tipo de distorsiones, entre otras que busca esta ley de empleo público corregir. Entonces, obviamente el proyecto tiene un gran contenido laboral, social, que incita a generar reacciones diversas y polémicas, ¿verdad? Entonces, de ahí que es un tema que junto a la inclusión dentro de la agenda del Fondo Monetario Internacional le mete más gasolina y le genera más reacciones a favor y en contra en estos momentos. Leo, podríamos estar hablando de que este tema de empleo público a través del tiempo ha sido algo como esa famosa reforma al tema de la ley fiscal. Sí, es que digamos que esta modificación a la ley de empleo público se podría englobar dentro de una reforma del Estado, que se ha hablado en planes de gobierno, candidatos a la presidencia lo han dicho, diputados políticos, en fin, sectores de la sociedad civil, de una migración a una reforma del Estado para hacer un Estado más eficiente, y esto es un componente básico, digámoslo así, para de alguna u otra manera no solo modernizar el empleo público, sino de alguna otra manera, decíamos, como lo decíamos, de hacerlo más eficiente a nivel económico y a nivel también de la evaluación del trabajo de los funcionarios públicos. Eso es un tema que ahora podemos hablar también, que es el tema de la eficiencia del trabajo de los servidores públicos. Cómo se evalúa y con base a eso, cómo se puede premiar o castigar a un funcionario que no está cumpliendo, como se dice en regla, sus funciones en estos momentos. El proyecto en la actualidad está convocado ya en esa lista de proyectos, en estas sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo. Bueno, en el caso concreto de este periodo constitucional del gobierno de don Carlos Alvarado, se han enviado, ya no recuerdo, pero sí se han enviado más de 2 o 3 textos sobre el tema de ley de empleo público. Y el último que se dictaminó, o sea, que pasó el filtro de la comisión, esto fue ahí como a mediados de noviembre, casi principios de diciembre, quedó dictaminado y puesto ya
a discusión en el plenario. Los días de sesiones de diciembre no alcanzaron, pero arranca como una prioridad ahora en el periodo de sesiones extraordinarias este tema. Cabe recordar que tiene la posibilidad del Poder Ejecutivo que por un único periodo va a tener 8 meses de sesiones extraordinarias donde va a tener el control de la agenda legislativa, y ya pues ha puesto de manifiesto que este va a ser un tema que lo va a seguir colocando para que los diputados avancen lo más que puedan. Esto porque se hizo una reforma, Juan, y amigos oyentes, a los periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias. Uh-huh. Entonces ahora se ordenaron 6 meses de cada uno. Siempre han sido 6 meses, pero había un mes de agosto atravesado ahí. Era un mes que estaba ahí en septiembre, si no me equivoco. Agosto. De extraordinarias, entonces ahí se acomodó. Pero la reforma, para que se aplique de alguna manera, se va a tener que, por única vez en este año 2021, de 8 meses, cuando son 6 meses, pero para uniformar los periodos, va a haber 8 meses en que el Ejecutivo va a tener la agenda y de convocar los proyectos que considere necesarios para el país. ¿Cómo está el ambiente a nivel interno de las bancadas políticas referente al proyecto? Aquí la gran discusión, Juan, es que hay un consenso en que se debe eliminar los más de 400 regímenes salariales que existen en el sector público, y que se unifique en uno solo, que se cree un único salario, o el salario único del cual se habla, que se mejoren los mecanismos de fiscalización y de eficiencia de los funcionarios públicos. Todo eso están de acuerdo los diputados y quedan plasmados en el proyecto que está en discusión. El problema aquí de fondo es el tema de si se aplica este proyecto para los actuales funcionarios públicos o para los que vienen. Entonces ahí es donde viene el marullo del asunto, uh-huh. porque hay criterios de que no se le puede aplicar nuevas reglas a funcionarios que ya tienen reglas establecidas y derechos adquiridos. Uh-huh. Y hay otros que dicen que solo se le debe aplicar a la gente que entra o se contrata a partir de la entrada en vigencia de la ley. Entonces ahí hay una discusión no solo política, sino constitucional de la legalidad o no de este tema. Hay algunos que han dicho que sí es posible hacerlo, y el temor de otros de que se pierdan muchos derechos laborales ganados por parte de funcionarios públicos, ¿verdad? Hablamos sea de anualidades, dedicación exclusiva, ¿cómo se llama? Rubro de dedicación profesional, todo ese tipo de dedicación exclusiva. Dedicación exclusiva. Todo eso está, digamos, en la palestra, pero digamos que el meollo del asunto es eso: o se lo aplicamos a todos o solo a los nuevos funcionarios. Y ahí es donde vienen también los reclamos de sectores, como escuchaba ya ayer, del sector de educación, en el cual han dicho de que una de las condiciones para reiniciar el curso lectivo es sacar la ley de empleo público, o por lo menos excluir a los funcionarios actuales. Entonces ahí es donde los diputados también analizan la conveniencia o no de generar este conflicto social que se avecina si se va por esa dirección, o de evadirlo. Pero también hay un componente: si se aplica solo para los nuevos funcionarios, el impacto económico que se busca va a ser menor al que si se incluye a los funcionarios actuales también en la ley de empleo público. Entonces ahí ese es el meollo del asunto en estos momentos ahí, y que hace más polémica aún la ley de empleo público. Leo, pero también estuvimos escuchando a principio de semana cómo en esa negociación que se inicia con el Fondo Monetario Internacional, este proyecto es una prioridad, y inclusive el Poder Ejecutivo habla de la celeridad con que se debería aprobar este proyecto. Pareciera que eso es casi imposible, a como ellos lo quieren. Bueno, como decíamos, Juanel, imagínate que el proyecto en sí, antes de que fuera incluido en la agenda de negociación con el Fondo Monetario Internacional, era polémica. Ahora es al doble, ¿verdad? Uh-huh. Porque le mete presión a los diputados, le mete presión a los sectores vinculados al tema, y eso genera pues que de una u otra forma se tenga que ver el proyecto más aceleradamente de lo que algunos quisieran.
con todas las atenuantes que tiene la letra menuda del texto del proyecto. Entonces, hay una resistencia. Hay una resistencia general, podría decir, Juan Elge, a todas las propuestas que por lo menos ha deslizado el gobierno que va a incluir en ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Llámese impuestos nuevos que está planteando la ahí. lotería, por ejemplo. Impuesto a la lotería, que ahora... exoneración para el tema del bono escolar, el impuesto de renta. Exactamente, el salario escolar. Y ahora que quieren gravar las pensiones complementarias, que ya está generando reacciones diversas y polémicas. Entonces, incluirlo en ese cóctel lo hace aún más peligroso para la discusión y más polémico. Yo estimo que va a ser un duro camino para este proyecto de ley que nosotros a finales del año pasado vimos como una tendencia de algunas fracciones a querer empezar una discusión seria sobre el tema, pero se ha ido desinflando, ¿verdad? Como algunos temas que se van desinflando en la Asamblea Legislativa, para ir, digamos, de alguna u otra manera llevándolo en el tiempo y tratando de, como una olla una olla de esas donde se hacen los frijoles. De presión. De presión, ir bajándole la presión al tema, porque sí es un tema que se avisora va a ser neurálgico y polémico en el 2021. Inclusive hay manifestaciones, de diferentes grupos sindicales, como lo mencioné, sobre las medidas que se van a tomar en el momento que ya entre a discusión nuevamente este proyecto. Esto se avecina y lógicamente estos grupos no se van a quedar sin sus peticiones, sin sus manifestaciones también referente a este proyecto que afecta a todo el sector público de nuestro país, al gran sector público de nuestro país. Ya en el 2018, este gobierno hizo un primer avance con este tema de empleo público al incluir algunas acciones o normas en el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, o llamado popularmente el Plan Fiscal, que incluía que incluye, y que ya lo estamos sintiendo, la transformación del impuesto de ventas por el impuesto al valor agregado, y otra serie de medidas ahí fiscales para de alguna u otra forma paliar la situación económica y fiscal del país. Ahí se incluye un tema de las anualidades, un tema de la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos, y el tema de la regla fiscal, ¿verdad? Que es el tema de establecer topes de gasto para el sector público y en las instituciones públicas. Pero este es un paso más en esa dirección. De ahí que sin duda alguna es importante. Si usted me pregunta a mí, Juan Elge, yo creo que hay que hacer algo en este tema, porque el tema de los salarios en el sector público le meten mucha presión a un Estado que no tiene recursos y que está endeudándose para conseguirlos. Pero hay formas de hacerlo. Veremos cuál va a ser la forma en que se va decantando el asunto, ¿verdad? Porque uno puede decir como árbitro que le asiste razón a los que reclaman o que temen por perder muchos de sus derechos laborales y económicos, salariales, y también la posición de los que gobiernan de darle una estabilidad a un Estado que está demandando cada vez más recursos, y cada vez se ve menos eficiente. Entonces es una discusión que sí creo que hay que tomar. Lo que sí no sé es que deba ser en un marco de un tema que además es tan polémico como... Con el del Fondo Monetario. Fondo Monetario Internacional. Es un cóctel que no sé hasta dónde puede llevarnos, ¿verdad? Y es que la ministra se dice de que 243,000 millones se ahorraría el gobierno. Así lo habla doña María del Pilar Garrido González, la ministra de Planificación. 243,000 millones, 0,7% del PIB. Si se aprueba este proyecto para mejorar las finanzas del Estado. Esto es un ahorro importante, Leo, según lo aclara aquí la ministra de Planificación, la señora Garrido, sobre esa cantidad de dinero que se ahorraría si este plan o este proyecto de ley pasa, y vemos cómo influye en una importante fuente económica de ahorro para el gobierno.
Pero los gremios o la parte sindical dice que esto no va a sanar, este ahorro no va a sanar las finanzas del Estado. Y vuelven estos grupos, estos sectores sindicales a hablar de la necesidad nuevamente de la elusión y evasión de impuestos y toda esta cuestión. Pero cuando nosotros vemos, bueno, este monto, 243 mil millones, es lo que se ahorraría el gobierno aprobando esta ley. Es importante, como dices vos, es algo que es urgente. Hemos dicho que en temas como la reforma fiscal se pateaba la bola. En este tema de empleo público ha pasado lo mismo, Leo, durante mucho tiempo. Sí, es que se va porque sin duda alguna es un tema bastante, o sea, que se las trae. Se las trae porque al final es una puja por no ceder en el sentido de que consideran que en el sector público consideran que son las víctimas de una situación económica que ha dejado llevar los gobiernos, no solo sino todos los gobiernos anteriores, y que ellos son digamos que los chivos expiatorios de esto, cuando hay otros que se siguen llenando las arcas a manos llenas. Pero bueno, es que el tema es, con esos datos que vos decís y que son reales, que sí es un tema que hay que entrarle. Hay que entrarle dentro de esa reestructuración del gasto público, que es uno de los temas que nos tiene en la situación en la cual estamos actualmente, pidiendo préstamos a cada rato, ¿verdad? Y viendo soluciones fáciles por parte de los gobiernos, imponiendo tasas impositivas, impuestos a todo lo que se mueva, como dicen, ¿verdad? Entonces, el asunto es que sí, es muy complicado poner en regla cuando estas dependencias estatales han estado casi como a la libre, ¿verdad? Y ahí viene toda una discusión que ya la hemos visto en otros temas, por ejemplo con el tema de la regla fiscal, que es limitar el gasto de las instituciones. Y aquí aparecen entonces autonomías, que entonces aparece la autonomía de la caja, que dice que a mí no me puede regular esa ley porque yo soy autónoma y la Constitución me lo garantiza, la Constitución política. Vamos a las universidades y las universidades dicen, tengo autonomía universitaria y las reglas que usted quiere aplicarme no me aplican a mí. Y esos argumentos se replican ahora con esta ley de empleo público, donde ya han señalado a instituciones de que ellos podrán aprobarse eso, pero que ellos seguirán con sus regímenes salariales y con todo lo que conlleva esto, ¿verdad? Entonces, es muy difícil. Sí, y además, Juanel, en medio de esas dos componentes que decíamos, que ya el proyecto es polémico por todas sus características, que ya el fondo, llevarlo en la agenda del Fondo Monetario Internacional es complicado, y le agregamos una más. Estamos ya a las vísperas del inicio de los fogonazos y de los juegos electorales. Claro. Y entonces empiezan a mover los temas de cálculo político de cuán conveniente es afectar a un sector tan importante como el público o echarse encima a un sector tan importante como el público en este tema específico. Y sin duda alguna ese tamiz se pasa por otros temas, pero le agregamos el tema electoral, imagínense, Juan. Eso es un cóctel peligroso. Peligroso, con unas fracciones que no están unidas en sí. Usted va y hace un barrido por esas fracciones legislativas y hay división de criterios ahí y de posiciones. Entonces, es complicado y si le metemos la presión del Fondo Monetario Internacional, que necesita que las propuestas que se lleven a la negociación para que se giren los recursos para salvar al país, tienen que ser serias, y el Fondo Monetario tampoco se chupa el dedo, como lo decimos vulgarmente. El Fondo Monetario analiza la viabilidad de lo que en el papel pone el gobierno. Entonces va a decir, bueno, hey, mire, vamos a meterle impuesto a esto, vamos a reformar la ley de empleo público. Ok, entonces el Fondo Monetario dice, hey, esto va a la Asamblea, ¿y cómo está la cosa ahí? Hace la averiguación y ve que no hay un ambiente, que está cuesta arriba. Entonces dice, ay, eso es como cuando uno va al banco a pedir un préstamo y le ofrecen garantía a una propiedad y no sé qué, pero está grabada. No está a nombre suyo. No está a nombre suyo, está grabada, y le dicen, pero es que usted no puede responder por ese dinero. Sí, claro. O sea, entonces no le puedo dar la plata. Entonces ahí viene esa parte también que es a tomar en cuenta en esta
macro discusión de temas y que hoy pues hablamos del tema de empleo público, ¿no? Nos entró una llamada al 905-107-107. Muy buenos días, ¿con quién conversamos? Jorge, Don Jorge, ¿cuál es su comentario referente a este tema? Jay, yo no sé para qué existe un Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo para los empleados privados. Ahí los salarios del sector privado son, usted puede tener ahí en cabina 30 años. El que viene ahí a trabajar va a ganar lo mismo, nuevo. Entonces, yo creo que aquí lo que se debe arreglar son las finanzas del Estado. Y yo creo que rendiría mala plata. Pero así, con tanto... Imagínese un guarda, el Recope, ganando 2,5 millones, un chofer 1 millón. Y un guarda del sector privado puede tener 30 años y sigue ganando 141. Eso deberían de eliminarlo. Y sale más barato echar toda esta gente de la universidad, guardas, y toda esta gente deberían de ganar igual al sector privado. Si no cierran el Ministerio de Trabajo, porque ahí es donde se establecen los salarios, pero ahí como seguro tienen pluses, nunca se va a mejorar un país. Y yo creo que hasta que no arreglen las finanzas, no se va a arreglar este país. Ok. Pues, bueno. Muchísimas gracias a don Jorge, dando su opinión, bueno, de la labor del Ministerio de Trabajo. Habló un poco don Jorge, y sí, ¿verdad? Ahí es un tema de salarios muy inflados en algunas partes del sector público, ¿verdad? Y eso yo creo que tiene que quedar claro, Leo. También hay que hacer distinción en el sector público. No todos los funcionarios públicos ganan esas cantidades exorbitantes, o no todos, y ese es el meollo del asunto, no todos tienen esos privilegios, convenciones colectivas y todo este montón de asuntos que lógicamente ha llevado a todo este problema del tema fiscal en nuestro país. Un componente de este problema. Sí, porque al final el proyecto lo que busca es, aparte de crear un salario único, ¿verdad? De acuerdo a las digamos, capacidades profesionales y técnicas de los funcionarios, también busca ponerle tope a algo que aparte, digamos, del salario, el salario, digamos, base del sector público no es tan elevado, sino que lo que infla los salarios, muchos salarios, no todos, pero muchos salarios, son lo que hay alrededor, ¿verdad? Y que se ha ido negociando con el tiempo a través de negociaciones salariales, de convenciones colectivas y todo este tipo de cosas. Llámese dedicación exclusiva, llámese anualidades. Inclusive hay algunos rubros como confidencialidad, por ejemplo. Confidencialidad, anualidades, todo este tipo de cosas son lo que año con año se van actualizando, y entonces eso ha ido inflando muchos, no todos, o algunos salarios en el sector público que generan presión. Generan presión en un momento particular, porque también uno podría decir, pero nosotros somos víctimas de una mala administración de gobierno tras gobierno, pero precisamente en esas negociaciones se ha sacado algo del gobierno también, ¿verdad? Entonces es un ida y venida en este tema, como decíamos, en el cual se ha rehuido a la solución, y ahora, como muchas cosas en este país, se plantean soluciones ya cuando estamos entre la espada y la pared, ¿verdad? Con el agua hasta el cuello. Hasta el gañote, que llaman. Vamos con llamadita, recuerde, 905-107-107. A partir de este momento usted puede llamar, opinar. Hoy nos acompaña el periodista, asesor legislativo Leonid Vilches. Estamos hablando de todo este tema del proyecto de ley para el sector público, y es todo lo que está inmerso en este proyecto, tanto elementos como el Fondo Monetario Internacional, el tema político que ya se avecina. Entonces, este tema se las trae. Vamos con llamada, me dice nuestro amigo Otto. Muy buenos días. Sí, buenos días. Bueno, no escuchamos a esa persona, pero usted puede marcar. Estamos hablando del proyecto de ley del tema de empleo público, 905-107-107. Vamos con llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Alberto Gómez, de aquí de Heredia. Don Alberto, le escuchamos. Mire, esto de la ley de empleo público tiene que pasar a cualquier costo. Ya es hora de que se ponga en regla todos estos
chantajistas, porque las convenciones colectivas han chantajeado a las empresas estatales para que les den todas esas gollerías que tienen. Un empleado del INS, del Recope, de Habdeba, de la universidad, yo considero que no se merecen ese salario que están ganando, porque a punta de pluses y vagancia y toda esa cuestión han llegado hasta donde han llegado. Así no hay país que progrese. Es como uno en la casa, y que le gusta comer solo lomito, como decía el anterior ministro de Hacienda, y champán, y buenos chicharrones y todo, pero la casa se está cayendo. Los hijos no tienen cuadernos para ir a las escuelas. Entonces, ¿para qué un país así? Donde solo un grupito, un 15%, que se dice que los empleados públicos es un 15%. Claro, un 15% es mucha gente, pero hay un 85% que no goza de esos privilegios. Se dice que en la empresa privada se gana muy bien y que por eso hay que nivelar los salarios en la empresa pública. Pero mire, usted en empresa privada, si no cumple, lo echa. Va para afuera. Va para afuera. En cambio, en el empleado público es hasta que la muerte los separe. Van ahí a nadadito de perro. Aquí no hay una institución estatal donde usted vaya y sea bien atendido. Mire, decimos que la caja, que ahora que la caja con la pandemia. Pero mire, yo tengo años de que para que me operen una rodilla, no, que todavía el desgaste no está para operar, y ya me la aprobaron y me la dieron para entre 3 y 4 años, cuando ya me toque. Y ahora lo que estoy haciendo es viendo a ver cómo ajusto para irme a operar a una clínica privada. O sea, la caja es que decimos que en El Salvador, que en Honduras, que en Nicaragua, que aquí, que allá, que en México no existe una institución como la caja. Mire, la caja hay que llegarse muriendo, como ahora los enfermos del COVID. Tienen que llegar muriéndose para que los atiendan. Así llega uno. A mí me han atendido 2 veces en la caja. ¿Por qué? Una vez me tuve una quebradura muy seria y ahí no podían posponerla. Otro día tenía que operarme una hernia, pero de ahí. Pero si usted no se está muriendo, no lo atienden. Yo considero que la caja es, como dice el dicho, mal de muchos. Nos comparamos la caja con todos los países de Latinoamérica, pero eso es un mal de muchos. ¿Cómo es que es? Mal de muchos, de tontos. Consuelo de tontos. Muchísimo. Y así son todas las instituciones. Bueno, don Alberto, muchísimas gracias. Don Alberto, hablando sobre el servicio que dan los empleados públicos, que es otra queja, y que dentro de ese proyecto, Leo, también se contempla a la hora de contratación pruebas de idoneidad y un montón de pruebas para que la persona, ese funcionario que quiere entrar a ser servidor público, sea una persona que pase todo un proceso de selección adecuado para que ese servicio al cliente que brinda un servidor público sea adecuado. Eso es parte también lo que se contempla ahí en ese proyecto. Tenemos llamada, dice Otto Alberto. Muy buenos días. Buen día. Doña Claudia le saluda. Doña Claudia, le escuchamos. Vea, hay un dicho por ahí, yo lo oí. Nos seguimos pagando para nos engañen, porque eso se trata. Por ejemplo, se dice que los salarios únicos. No, en el sector privado dicen que los banqueros reciben un platal. Todavía uno ve esas pensiones únicas. Con toda la cáscara salen en la televisión. Los papudos, como dirían antes, yo no sé, platudos. No, viera que uno no le engañan, ya uno viejo. Mire, aquí hay un zambrote, una melcocha, todos se han cambiado de partido y después los meten el PAC que quiere ganar ahora, ha metido los de Liberación, ha metido los de la Unidad, todos han estado de acuerdo. ¿Se acuerda con eso de la Unidad, eso de la ley de huelga, eso de que está ahí en la Asamblea, bravísimo por la huelga? Los otros, ¿y cómo quieren que la gente no proteste? Y los sindicatos, porque son los de arriba.
Ahora, la renta mundial, ¿por qué no la quieren meter? La global es parecido a global, pero vea, ayer salió que un partido de fútbol le debía no sé cuántos millones a la caja que no lo habían dejado jugar. Ya, y la gente de afuera no gana muy poquito, pero a uno vaya, no pague la municipalidad. Dígame cómo, y hasta para respirar ya le quieren cobrar. Entonces, vea, todos son iguales, de todos, porque ahí en la asamblea se aprueban. Acuerde los, ¿cómo era lo de Figueres, Calderón y Calderón? Un día también Calderón echándole. Él no fue el que aprobó ¿cómo es que eso? Que corrieron los mojones de allá a la frontera, fue. Bueno, esa historia. O cuando una vez, vea, eso lo leí, es que aquí no hay chisme que dure. Resulta que la hija de, no sé, una fotógrafa cobraba no sé cuántos millones para sacar chiquitos como con los moquitos afuera y todo, la pobreza, y era bien, no sé. Entonces, vea, aquí, vea, uno para escoger, yo antes de decir un dichillo, pongamos a Chiricuto, era el cuento. Ahora, ¿por qué no ponen esos que salen ahí, esos payasillos, esos chibolos y el otro? Bueno, doña Claudia, muchísimas gracias por también su opinión. Aquí tenemos un dato de Leo, algo importante también sobre este tema. No, es para seguir abundando en el tema del impacto de los salarios del sector público en el gasto general del Estado, ¿verdad? Para el 2021, o sea, para este año, los diputados aprobaron el presupuesto del año pasado para ejecutarlo este año. Solo los 11 billones de colones que se presupuestaron para pagar deuda, o sea, para pagar la jarana que tiene el Estado con diversos acreedores, se le consume el 42% de ese presupuesto. En transferencias que son las obligadas constitucionalmente y por leyes específicas, estamos hablando que es el 27%. Y las remuneraciones salariales, las remuneraciones del sector público, el pago de esas es un 25%. O sea, una cuarta parte de todo el presupuesto. Y solo queda un 6% para las demás cosas, ¿verdad? Entonces, para que veamos lo apretado y tallado que está... lo comprometido que está el Estado. La billetera del Estado. Y por eso, y si fuera que todo este pastel que le acabo de mencionar se financiara con recursos frescos, es decir, con lo que se recoge con impuestos y con otra serie de cosas... Pero no, estamos hablando que ya el país anda endeudándose por más de un 70%. Para poder cumplir. O sea, pide prestado para pagar, ¿verdad? Todas estas obligaciones. Vamos con llamadita antes de ir a nuestra pausa. Muy buenos días. Gracias, amigo. ¿Su nombre? Enrique. Don Enrique, le escuchamos. Sí, señor. Bueno, amigos, eso del proyecto de desempleado público está bien, que se regule. Pero lo malo es que, como siempre, por salir lo más delgado al perro más flaco que quieren joder. Buscan ahí al empleado raso, igualarlos, pero no tocan nada de los gerentes de bancos. Eso sí se llevan una millonada. ¿Qué hacen con regular a un empleado, un barrendero, que se gana entre 500,000 pesos? Entonces no van a igualar todos. Pero un gerente sí se lleva, entre 3 gerentes se llevan una parte del pastel del presupuesto. A eso no los tocan. Entonces, eso es lo que deberían también. Si es para uno, es para todos. Empezar desde arriba. Entonces no es posible que un gerente de banco, solo porque es amigo del presidente, el presidente lo nombre y gana más el amigo del banco que él. El presidente gana, si acaso 5 millones y un gerente gana casi 20 millones. Entonces, a eso es que tiene que meterle mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro... señor. Debería pedir a los oyentes, a los que llaman, pues que se ajusten al guión, al claro. que están tratando. Que ajustarse a lo que están tratando. Ve la ensalada, que es doña Claudia, que al final no dijo nada. Acertado su comentario y su recomendación, don Enrique. Tratamos de que todos participen, pero hay que apegarse al tema en discusión del día de hoy. Vamos a ir a otra llamada. Muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre, caballero? Mi nombre es Marco. Don Marco, ¿de dónde llama? Lo llamo de Alajuela. Desde Alajuela. Su criterio, don Marco, de este proyecto de ley. Mi estimado, hay que hacer
lo que la lógica indica. No puede haber un país justo mientras hayan empleados con privilegios. La cosa tiene que ser pareja, porque si no, muchos problemas en el futuro se darán. Bueno, ya se están dando. Eso es todo. Muchísimas gracias a don Marco, que nos daba su opinión. Vamos a ir a nuestra pausa. No se despegue de su radio actual. Estamos en su programa Al Descubierto, hablando de ese tema que va a ser un polvorín, el tema de la Ley de Empleo Público. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda Al Descubierto. Al Descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al Descubierto. Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. ¿Deseas ser o eres un portador responsable de un arma de fuego? Si es así, debes ser parte de la Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. Al ser miembro podrás disfrutar de grandes descuentos en productos y capacitaciones en todos nuestros comercios afiliados. Además contarás con asesoría técnica, legal y psicológica de manera gratuita. Más información al 2221-5758 o al 8936-1803 o búscanos en Facebook como Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. UCOPA, portadores responsables al servicio de Costa Rica. Centros de formación en criminología y seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centros de formación en criminología y seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centros de Formación en Criminología y Seguridad. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Catenca gocaque, cair ca, carrica te cabe. Sin importar cómo tenga que recordarlo, haga su revisión técnica. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Al descubierto. Estamos en su programa Al Descubierto, aquí en su radio actual 107.1 del FM, con cobertura en todo el territorio nacional. Hoy hablando sobre el proyecto de ley de empleo público, clave para la sostenibilidad fiscal de nuestro país. Así lo dicen los funcionarios de Casa Presidencial. Vamos con llamadita. Muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Buenos días. Bueno, Rafael Mata. Don Rafael, le escuchamos. Sí, no, mire, este país, hagan huelga los sindicatos o no, tiene que haber una reforma fiscal, pero que quitar los privilegios de todas las instituciones públicas y no los que vienen, no, porque no van a votar todos los maestros. Fue posible hace 2 años, los profesores y maestros duraron 4 meses porque no le quitaron privilegios y les dieron aguinaldo, sueldo, vacaciones
salarios, eso es un robo, eso es una inmoralidad, solo este país hace eso, un país que todo el mundo estudia todo y ya nadie quiere trabajar solo con computadoras y todo, este país no es que va para la quiebra, está quebrado, porque claro, la gente de arriba no se da cuenta, porque ellos no sufren el ácido de este costo de la vida que es el más caro de América, no se han dado cuenta, y los sindicatos hagan huelga, no, hay que quitar todo el privilegio del Recope. Ok, perfecto, don Rafael Mata, muchísimas gracias por su opinión. Vamos a acelerar el paso porque hay muchas llamaditas. Queremos oír su opinión, clara y concisa sobre el tema de empleado público. Muy buenos días. Buenos días, don Juan L. Gutiérrez. Don Gerardo Oviedo. Para servirle, aquí es del área de Virginia, aunque no esté Erika. Así es, ahí tenemos llamada internacional de don Gerardo. Díganos, don Gerardo, ¿qué piensa usted de este tema del empleo público? Saludo para los pues, sí, en este aspecto, bueno, primero que todo, podemos presentar una grabación de Rafael Mata, porque es lo mismo que dice todos los días, pero vea, lo segundo, en esta situación que se está dando, don Leonid, se dicen economistas que el 8% del Producto Interno es lo mismo de una igualitario a la evasión fiscal y la elusión fiscal y el contrabando, y yo no veo acciones en ese sentido. Si estamos hablando de una ley de empleo público necesaria, tenemos que combatir eso. ¿Y qué le parece lo que dice el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? Que hay que gravar las grandes fortunas y los grandes ricos de este país, que más bien declaran cero ganancias. Gracias. Gracias, don Gerardo, muy puntual ese tema. Leo, antes de ir a la otra llamada, esto es fundamental y eso es una de los elementos que ponen siempre a la hora de los retractores de todo este tipo de proyectos. El tema, al igual fue con el plan fiscal, el tema de la elusión y la evasión en este país. Sí, don Gerardo apunta muy bien en esa dirección. Hay un abanico de posibilidades y de acciones que se tienen que tomar. Algunas son más fáciles, otras más difíciles. Estas se han rehuido, estas que mencionaba don Gerardo. También estoy recordando un estimable oyente antes del corte también nos decía de los salarios de los jerarcas, de los altos jerarcas. Ese es un gran tema también. A veces suena muy odioso esos salarios cuando la gente está viendo la palitos con lo que gana. Hay propuestas, se ha planteado propuestas de eliminar juntas directivas. Eso me parece a mí que debería de eliminarse, juntas directivas de bancos, de instituciones públicas, que por años se las repartían los partidos para llevar sus simpatizantes a esas juntas directivas y ganar dietas que no son nada despreciables en muchas de esas instituciones. Fusionar las superintendencias actuales, las 4 superintendencias en una sola, ese es un proyecto que anda por ahí. Reunificar todo lo que es el sector social en una sola institución y no tener a una por aquí, otra por allá, como es actualmente, y algunas haciendo las mismas funciones, ¿verdad? Sin duda hay un montón de gastos que se pueden acometer. El asunto es que hay falta de voluntad, falta de creatividad muchas veces, y entonces lo más fácil a veces es caerle a lo que está ahí más visible y digamos que genera menos posibilidades de presiones y otro tipo de cosas, pero sí, como dice don Gerardo, ese tipo de cosas por muchos años se han evadido, y en el caso concreto, haga la redundancia, de la evasión fiscal, es un tema que por años se ha dicho que el Estado ha sido permisivo en la lucha contra este tipo de acciones, que sin duda alguna los datos a veces se quedan muy cortos y no hay datos muy oficiales de cuánto es la evasión, pero sin duda alguna los que se han dicho superan el 8%. Ok, vamos con llamadita. Muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Claudio Álvarez. Don Claudio, adelante. Totalmente dio al punto, don Gerardo. Tenemos unas fronteras totalmente porosas, falta de supervisión, de control en muchas instituciones, salarios absolutamente abultados, y en la parte administrativa tenemos hasta 3 jefaturas en una misma institución. O sea, creo que la grasa del Estado es totalmente irracional. Y en cuanto al trasiego, sabemos de que hay muchas personas que están dentro del Estado que promueven e incentivan eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias al caballero por su opinión. Recuerde, 905-107-107. Estas opiniones excelentes, claras, concisas, nos dan la oportunidad que muchas personas más participen, y eso es lo que queremos en este programa de análisis y de
opinión. Leo, también, antes de ir a esa llamada que ya está entrando, el tema político. Bueno, vos lo decías, aquí tenemos un elemento importante, que se avecinan esos vientos electorales, campañas, el sector público es muy grande y lógicamente ya entra en juego la parte o ese cálculo político. Sí, sin duda. Estamos que a mediados de año empiezan los procesos internos de los partidos políticos y también más que nunca hay muchas candidaturas prematuras asomándose. Entonces se condicionan las posiciones, se alargan las decisiones y esto impacta en los cambios que se requieren para este país en medio de una pandemia, una situación atípica, pero que sin duda alguna esas características se mantienen a pesar de la pandemia, ¿verdad? El tema electoral, político, electoral, aunque ya algunos salen diciendo de que hay que dejarlo de lado o marginalmente para tomar estas decisiones con calma y mesura, pero va a ser muy difícil, la verdad es que va a ser muy difícil. Creo que el gobierno actual perdió mucho tiempo en este tipo de acciones y ya esperar que en menos de en un año se logre hacer todo lo que hay que hacer es muy difícil. Vamos con llamada, muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Vamos a ver si le baja un poquito el radio, nuestro amigo. Ahora sí. Para escucharle mejor. ¿Cuál es su nombre? Edgar Rojas. Don Edgar Rojas, igualmente, para servirle. Le escuchamos. Ok, aquí creo que hay que hacer un balance entre lo privado y lo público, porque hay que decirlo. Si usted, sí, se sabe que hay duplicidad de funciones en el aparato estatal, entonces usted dice, y sí, sobra gente, pero bueno, eso va a ser un desempleado más. Entonces yo creo que por ahí uno tiene que ver eso. Ahora, yo no estoy de acuerdo tampoco que mantener un empleado solo porque sí, que no está haciendo nada. Yo creo que aquí en el estado hay unos lugares donde sobra mucho empleado y hay otros más bien donde hace mucha falta, y ahí hay que ver eso. Por ejemplo, yo que soy conductor de autobús, sufro lo que son la falta de oficiales de tránsito en las ciudades donde yo transito. ¿Por qué? Porque si alguien está mal parqueado, lo que me llega y me dice, ay, llame al tráfico, le dicen a uno, y sí, tanto que fuera, cuando llega el tráfico ya se ha ido. Impunidad vial. Las fronteras, sobra, necesitamos un ejército de gente en las fronteras para controlar la impunidad migratoria. Necesitamos gente en las aduanas, claro, un ejército de aduanas para erradicar todo el contrabando que entra, y todos sabemos a quién le beneficia el contrabando en este país, ¿verdad? Entonces, por un lado, o sea, yo creo que por un lado se tiene que quitar funcionarios para ponerlos en otro lado, o sea, que tal vez ahí no se afectaría laboralmente, y de paso, como dice mi amigo Gerardo Oviedo, ahí podremos controlar de forma eficiente lo que es la evasión, la elusión y todo eso, para tristeza de algunos empresarios que son poco honestos, porque hay que decirlo, hay unos que son bastante honestos. Claro. Ese es mi comentario, buen día. Muy acertado, y muchas gracias, don Edgar, por su comentario. Hablando sobre, bueno, dice, en temas de seguridad, por ejemplo, la fuerza pública, policía de tránsito, hay carencia de oficiales, de plazas, siempre hay necesidad, mientras que en otras partes del gobierno, en otras estructuras del gobierno, hay duplicidad de funciones. Todo eso es parte de una necesidad, Leo, de una reestructuración total, un análisis total de lo que compone nuestro aparato público, todos los servicios públicos de nuestro país. Sí, nosotros hemos evadido esa discusión de una reforma del Estado por muchos años, ¿verdad? Seguimos en aquel Estado que crearon muchos de los políticos de aquel tiempo, y no se ha reformado, no se ha, digamos, instrumentalizado a las realidades de nuestro país y de cuáles son las realidades actuales. Y entonces queremos mantener un Estado que no tenemos los recursos para hacerlo.
¿verdad? Entonces tenemos que preguntarnos cuál es el Estado que queremos, uno que podamos mantener o uno que tengamos que endeudarnos para mantenerlo. Entonces, y vivir de esa forma endeudados toda la vida, empeñando el futuro de no de nosotros ya, sino de nuestros hijos, de nuestros nietos, tataranietos y muchas generaciones que con malas decisiones o con decisiones pospuestas empeñan un país y empeñan una nación que tiene mucho potencial para salir adelante y hacer bien las cosas, pero que se ha evadido mucho la discusión. Durante mucho tiempo, Durante mucho tiempo, y ha entrado aquí yo también, una apreciación muy personal, es un tema a veces de ideología, de si debe ser un Estado grande o un Estado pequeño, del tema de los neoliberales, los de izquierda, ese tipo de cosas han permeado la discusión, la han evitado, y que si somos más estatales o más privados, en fin, pero tenemos que tomar las decisiones. Tenemos que plantear que hay que reformar muchas instituciones que ya dejaron de ser lo que son, para que lo que se crearon, y son un fin en sí mismo, en sus funcionarios, en su gente, nada más, pero a la hora de darle servicio lo dan mal, no lo dan, o como decía un estimable oyente, con el tema de la caja, por ejemplo, con las citas y ese tipo de cosas, evidencian la ineficiencia del Estado, y que cada vez consume más recursos, es la paradoja, ¿verdad, Juanali? El tema de los recursos, sin lugar a duda. Vamos a cerrar el programa con esta llamadita. Muy buenos días. Buenos días, muchachos. ¿Su nombre? Don Gerardo. Le escuchamos, don Gerardo. Sí, lo que pasa es que no sé si Otto pasó la llamada. Estuve mucho rato viéndolos por teléfono en la disertación que estaban dando. Rápidamente quiero decir que yo tengo clarísimo el asunto de la ley de empleo público. Se trata de una ley impulsada por el empresariado, que es el que manda en nuestro país, cuya ley pretende precarizar, bajar el estatus al empleado, esclavizarlos y tenerlos a su merced. O sea, simple y sencillamente, ellos son los que están impulsando esa ley. Lamentablemente en Costa Rica existe mucha gente, como un sujeto que llama ahí, que se identifica como Alberto Gómez, que se nota que es una persona que no tiene escolaridad, que no tiene preparación, que no tiene conocimiento de nada, y es además envidioso. Entonces me parece que el problema es que hay mucha gente que envidia el buen estado de otros empleados. Entonces esos envidiosos, esos pequeños que no tienen, como Alberto Gómez, que no tienen preparación, pero envidian a los que la tienen y que tienen buenos puestos, esta gente, en lugar de pretender que el empleado privado gane igual que el público, es todo lo contrario. Son envidiosos, son cangrejos. Esos cangrejos, he puesto la analogía de la caja de cangrejos, donde le ponen un montón de cangrejos, y los cangrejos que van prácticamente saliendo, los que están abajo los enganchan y los echan para abajo. Ese tipo de sujetos precisamente es la que nos tiene mal. El caso es que, ahora, ya a mí no me extraña que gente como ese sujeto y otros se saquen, coman cuento, pero a mí el discurso del invitado suyo me parece increíble que una persona que con preparación también coma cuento. El problema de nuestro país no son los señalados aquí en el programa, el problema son otros, lo hemos dicho montones de veces, lo dicen los sindicatos, lo dicen los expertos, la gente que sabe, pero no quieren entenderlo. Los envidiosos parece que abundan más de la cuenta. Buenas tardes. Gracias a don Gerardo. Con esa llamada de don Gerardo, terminamos haciendo alusión de lo que se ha hablado aquí en el programa referente al tema de empleo público. Leo, muchísimas gracias, como siempre, un tema que siempre va a causar polémica, muchos ángulos, muchos puntos de vista, todo lo que tiene que ver con el tema fiscal, el tema financiero, digámoslo así, las finanzas públicas, que están en alerta roja en nuestro país. Bueno, Juanele, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí presencialmente. A Otto, el saludo por tenernos aquí bien controlados, y a los estimables oyentes también que han participado con diversos criterios, se les respeta, ¿verdad? Claro. Como tiene que ser. Y bueno, este tema nos va a tener atentos en los próximos meses, junto con otros temas. Sin duda alguna, el epicentro político y social va a estar en la Asamblea Legislativa, y va a haber mucha polémica alrededor de las tomas de decisiones que salgan de ahí en un momento crucial de nuestro país, sin duda alguna. Muchísimas gracias, Leo, muchísimas gracias a Otto, y a todos ustedes los esperamos mañana al ser en punto las 10. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder, esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.